Buenos días, hermanos. Hoy día del Señor es junio 20 del 2021 y hoy vamos a entonces en el día del Señor continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Antes de seguir, entonces vamos a hacer una oración y luego entrar de lleno a nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por traernos, Señor. Te damos las gracias y alabamos tu nombre. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros así siempre. Señor, pedimos tu gracia y que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Venimos con humildad de corazón y haz que nuestra mente espíritu esté dispuesto a recibir tu palabra y podamos crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo, que así es tu voluntad. Así es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar en el capítulo 12 del libro de los Hechos. El tema de hoy es la continuación del tema que tuvimos la semana pasada y se centra en la liberación de Pedro de la cárcel. Vamos a leer el texto de hoy, Hechos 12. Vamos a leer versículo 12 hasta el 16. Perdón, hasta el 17. Hechos 12, del 12 al 17. Tengo conmigo la versión de la Reina Valera y también la Nueva Biblia de las Américas y también conmigo la versión de la Peshitta. Entonces vamos a leer Hechos 12, del 12 al 17, y dice así la palabra de Dios. Habiendo entendido esto, fue a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pues allí estaban reunidos muchos hermanos orando. Y tocó la puerta del patio y una criada cuyo nombre era Rode salió a responderle. Reconociendo la voz de Simón, a causa del gozo no abrió la puerta, sino que se regresó rápidamente y les dijo, miren, Simón está en la puerta del patio. Ellos le dijeron, estás muy conmocionada. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos le dijeron, tal vez es su ángel. Pero Simón tocaba la puerta y cuando ellos salieron y lo vieron, se asombraron. Entonces él les hizo señas con la mano para que guardaran silencio. Y entró y les narró cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Y les dijo, cuenten a Jacobo y a los hermanos estas cosas. Entonces él salió y se marchó a otro lugar. Esta es palabra del Señor. Y bueno, es interesante ver cómo Dios actúa en la liberación de Pedro. Contexto. Los versículos anteriores hablan de que Pedro había sido encarcelado por Herodes porque le había parecido bien a los judíos cuando el mismo Herodes entonces mató a espada a Jacobo. Eso está en el versículo 1 del capítulo 12, ¿no? Hermano de Juan. Herodes era un político corrupto y al ver que la gente estaba con él, él dijo, bueno, esto me conviene a mí para ser popular. Y un populista era, un político corrupto populista, que no tenía respeto por la vida humana en absoluto. Muy corrupto como los que hay hoy en día. Entonces dijo, bueno, si maté a Jacobo, que es solamente alguien más de la iglesia de estos cristianos, ¿qué pasaría si mato al líder de ellos? Y el líder era Pedro. Bueno, mi popularidad va a subir, voy a ser popular, amado por el pueblo, y así tengo asegurado mi carrera política en el gobierno de Roma. Bueno, y eso es exactamente lo que hizo, porque agarró a Pedro, lo encarceló, ¿no? Y en el versículo 5 del capítulo 12 dice, la iglesia sin embargo hacía intercesión por Pedro, ¿no?
era custodiado en la cárcel, le había puesto en 4 grupos de soldados, eran 4 soldados de 4 grupos, 2 adentro, 2 a la puerta, y cada 4 horas rotaban, venían otros 4 y reemplazaban los que estaban ahí. Y ahora, Pedro no era terrorista, no estaba armado, no era revolucionario, era una de las personas más, bueno, tenía su carácter, pero no al punto de ser un terrorista o peligro de Estado. El evangelio que predicaba no era un evangelio de rebelión, de rebeldía, como habían otros grupos, los celotes, por ejemplo. Era un mensaje del evangelio, de amor, de paz, de arrepentimiento. Lo más terrible, tal vez que a ellos no les gustaba, era decirles que eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Pero más allá, no había peligro. Pero lo tratan así, como un delincuente, como un terrorista. Le ponen 4 soldados, ¿no? Y al mismo tiempo le ponen allí, ¿no? Encarcelado. Entonces, el versículo 7 dice que mientras ellos dormían, se presentó el ángel de Yahweh, ¿no? Y una luz brillante iluminó la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciéndole, levántate, y las cadenas cayeron. O sea, ya estuvo libre. Interesante porque en el relato que hace Lucas, uno de los detalles es que no dice nada de los soldados, lo cual da a entender de que la revelación fue para Pedro y lo que pasó allí, los soldados estaban totalmente dormidos, o fue una acción en la que Dios hizo que durmieran para que no sintieran absolutamente nada. Leí un comentario que decían que ellos sí estaban despiertos, pero era tanto el temor que estaban mirando, era tanto el temor de lo que se quedaron prácticamente traumados psicológicamente, que no hicieron absolutamente nada para detener lo que estaban mirando, porque fue un acto sobrenatural. Pero esa es una conjetura, no se sabe, aunque no sería difícil creer en el sentido, si Dios actúa, bueno, él podría haber hecho eso, pero ese detalle específico no dice. El punto está en que Pedro fue liberado. Versículo 8 dice, levántate, ciñe tus lomos, ponte las sandalias, ponte tu manto y sígueme. Prácticamente se vistió. El ángel le seguía, era, mejor dicho, le guiaba a Pedro. Pedro seguía. Versículo 9 nos dice de que según Lucas, Pedro le dijo a Lucas, de que él pensaba que todo lo que estaba pasando era porque estaba viendo una visión. O sea, no era real. Tal vez un sueño que en algún momento iba a despertar y iba a decir, bueno, esto es un sueño. No, no, no es cierto. Por eso dice ahí, sucedía que él pensaba que tenía una visión. Versículo 10. Cuando la primera y la segunda guardia llegaron hasta la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y salieron, habiendo pasado una calle, el ángel se apartó de él. O sea que ya una vez salido, el ángel desaparece de la presencia de Pedro. Y en versículo 11, fíjese lo que dice, la reacción de Pedro. Comprendiendo Pedro, versículo 11, no, se volvió en sí. O sea, es una palabra griega en donde dice que él volvió en sí. Si estaba pensando algo que no era, en ese momento él volvió en sí. Y dijo, ahora sé, no, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano del rey Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces estamos viendo que la experiencia que tuvo Pedro no fue una visión, que él mismo lo dice. La experiencia que tuvo fue real, porque cuando Lucas dice comprendiendo ahora, Lucas no estuvo ahí, obviamente. El que estuvo y el único fue Pedro. Entonces Pedro fue el que le dijo a Lucas, mira Lucas, creí que era una visión todo esto, pero cuando ya estuve afuera y el ángel desapareció, entonces me di cuenta realmente que estaba consciente, que no fue un sueño en absoluto, no una visión, y que fue Dios mismo quien envió a su ángel a librarme de los alrededores y de los judíos. Claro, porque los judíos también estaban persiguiendo
a los creyentes, a los discípulos del Señor. Tuvieron un aliado en Herodes, un político corrupto. Cuando mató a Jacobo, se dio cuenta el odio que los judíos tenían a los discípulos. Entonces, como que encajaron ahí un líder corrupto con un pueblo corrupto. Porque los judíos de ese entonces, claro, los no creyentes, eran totalmente corruptos, alejados inclusive de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús les dice en Juan 8, ustedes son hijos del diablo? Una palabra muy, pero muy, muy fuerte. O sea, eso sí es una palabra fuerte. Yo creo que en las condiciones actuales, ¿no? Las condiciones actuales eh, harían de Jesús un discurso de odio, una persona que está haciendo un discurso de odio. Y en verdad el Evangelio en muchas partes es un discurso de odio. Por ejemplo, Juan 8:44 dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo, y el deseo de su padre quieren poner por obra. Él es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando el diablo habla, él habla su propia mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. Esto está fuerte. Esto está fuerte, hermano. Jesús diciendo a los doctores de la ley que ellos son hijos del diablo. Está hablando a los doctores de la ley. Está hablando a aquellos que rechazaron a Jesús, el testimonio de él. No. Entonces, volviendo a Hechos 12, una vez que Pedro se da cuenta de que no estaba soñando, sino que lo que pasó fue algo real, que Dios actuó enviando a su ángel para librarlo de las cadenas de la prisión. Los soldados no sabían nada. Entonces vamos a nuestro texto en el versículo 12. Una vez habiendo entendido esto, dice, ¿no? Al darse cuenta de esto, que viene a ser la continuación del versículo 11, porque estaba solo Pedro, dijo que fue a la casa de María, ¿no? La madre de Juan, ¿no? Fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Que tenía por sobrenombre Marcos. Indudablemente, obviamente, Pedro conocía a María, era discípula, y también Juan era discípulo del Señor. Entonces, y allí estaban reunidos muchos hermanos orando. Interesante, alguien dijo por ahí, ¿por qué no fue directo a los discípulos, a los demás apóstoles? Pero vamos a ver aquí, ¿no? Muchos piensan de que este Marcos era el evangelista, el que escribe, el que tiene el evangelio, lleva su nombre, ¿no? En 1 de Pedro 5:1, Pedro menciona a Marcos y lo llama su hijo. Probablemente piensan algunos comentaristas que Marcos fue un convertido a la fe a través de Pedro, ¿no? Se piensa de que él era primo de Barnabás, el también discípulo de Pablo, a través de su hermana, y se conocían. Ahora, ¿por qué a la casa de María? ¿Se acuerdan que dijo que algunos dicen, ¿por qué no fue a Jerusalén? Bueno, porque los discípulos se reunían en la casa de María. O sea, la casa de María era el lugar de reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque era una propiedad grande. María, se supone, esta María, era una mujer con, eh, diríamos, solvente materialmente, tenía una propiedad grande,
era respetada y su casa albergaba a cantidad de gente y discípulos. Entonces los discípulos estuvieron allí. O sea, la casa de María era una iglesia en la casa, una casa iglesia, porque ahí se reunían los discípulos y apóstoles a orar. Porque dice ahí, porque estaban reunidos muchos hermanos orando. Alguien puede decir, bueno, pero oraban por Pedro. Sí, pero ¿por qué en la casa de María? Porque la casa de María era el lugar de oración y de predicación. Entonces, ¿qué más oportunidad de usar la misma casa que se reunía para orar por Pedro? Pero no solamente se reunían para orar por Pedro, ellos ya se reunían siempre. Eso es muy importante que sepa. La casa de María, María una gran discípula, y era la casa donde se reunían los cristianos. ¿Ok? Y dice así que al salir de noche fue a la casa, no nos dice cuánto tiempo, pero posiblemente no estaba lejos. Fue de noche y muchos dicen, bueno, se reunían de noche por la persecución. Tiene sentido eso, porque recuerde que la persecución en el capítulo 8 seguía cuando empezó con Saulo, antes que sea convertido. Entonces había una persecución grande contra los creyentes, que ya se llamaban cristianos. Ahora, no necesariamente que en la noche por la persecución, ellos ya se reunían, realmente la noche era el lugar de reunión, pero ahora más con la persecución tenían mucho cuidado, ¿no? De no hay infiltrados, aunque eventualmente hubo infiltrados, como lo vemos en Juan y otros textos ahí también que Pablo menciona. Entonces era un momento difícil en ese momento, era un momento muy difícil en la iglesia, en Judea y en Jerusalén, ¿no? Entonces a esa casa es donde va Pedro, el versículo 3 dice, tocó la puerta, ¿no? Y salió una criada cuyo nombre era Rode, salió a responder a la puerta. Ahora, en ese entonces, Rode era una esclava, ¿no? Era muy común en esas casas, especialmente gente adinerada, como el caso de María, que tuvieran no solamente un esclavo o esclava, sino varios. Entre todas las funciones que hacía el esclavo, una de las cosas era cuidar la casa, abrir la puerta a quien venía, o sea, estar al tanto de quiénes son los que vienen a la casa. Entonces, parece que la función de María, perdón, de Rode, en este caso, era estar pendiente quienes venían a la casa. Puede haber muchas razones. Uno, ellos sabían que había persecución y ponen a Rode, que seguramente conocía, tenía experiencia en cuanto a esto, a los que venían, quién no venían. Muchos dicen que ella sabía quién era parte del lugar, quién no. O sea, era una mujer que se podía confiar. Otros dicen de que, bueno, era su trabajo de ella. Pero no hay contradicción porque para darle un trabajo a una esclava, aunque le tenían que enseñar, Rode generalmente era una persona de confianza. A los que ponían en las puertas eran personas de confianza. Porque si no fuera de confianza, podía traer tal vez a personas para robar la propiedad. Pero Rode era una esclava de confianza de María. Entonces ella conocía quiénes entraban, quiénes salían, conocían a los apóstoles. Si había una persona extraña, inmediatamente ella le llamaba a María, daba parte, pero en este caso fue diferente. Tocan la puerta, ¿no? Y una criada, que es Rode, salió a responder. O sea que ya sabía su función. Es muy importante. Eh, Rode significa rosa, ¿no? Eso significa, o sea, la flor, rosa. Eso es lo que significa Rode. ¿Ok? Era una esclava, pero de confianza, porque generalmente las personas de confianza los ponían eh,
generalmente para cuidar quienes entraban, quienes no. Diríamos como de seguridad, algo así. O sea, su labor no era solamente abrir la puerta, entra, no, tenía que ver quién era el que estaba ahí. O sea, confiaban en ella. Es esta persona que cuando abre la puerta, reconoció la voz de Simón. ¿Qué nos está diciendo cuando dice reconoció? Que conocía a Pedro. Y si conocía a Pedro, ¿qué nos dice de Rhodes? Pues nos dice que fue una esclava cristiana de mucho tiempo. De mucho tiempo. O sea, era una esclava cristiana. Alguien puede decir esclava y cristiana, pero recordemos que en ese entonces la sociedad estaba, diríamos, constituida de esa forma. Los esclavos de cristianos no necesariamente eran libres, algunos sí, pero de todas maneras ellos servían a su amo cristiano. Pero como Pablo habla, ¿no? En su carta a Filemón, ¿no? Que los tienen que tratar, ¿no? Con mucho eh, respeto y hermandad, porque, bueno, son cristianos, ¿no? Y de la misma forma, como se tiene que tratar, bueno, teniendo en cuenta de que son de la misma fe y que hay un Señor sobre todos ellos. Y al mismo tiempo, Pablo es el que dice a Filemón que él tiene que también respetar y no rebelarse contra su amo, contra el jefe de su trabajo a quien él está sirviendo. Y bien interesante porque Pablo no llama a una rebelión social, sino más bien al respeto entre cristianos, ¿no? Entre cristianos. Y vamos a ver aquí en esta parte, quiero leer. Ok, Filemón. Dice, recuerda que en ese tiempo las iglesias, los hermanos se reunían en las casas. Dice Pablo, prisionero por causa de Jesucristo, al hermano Timoteo, y el hermano Timoteo a Filemón, amado colaborador nuestro, a nuestra amada Apia y Arquipo, que se encuentran en tu casa. Eh, en el versículo 10 dice, te suplico pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, que en otro tiempo no te fue de utilidad, pero ahora nos es muy útil, tanto a ti como a mí, y te lo envío. Recíbelo, por tanto, como a mi propio hijo engendrado, porque yo deseaba verlo retenido para que me hubiera servido en lugar de ti en las cadenas por causa del Evangelio. Pero no quise hacer nada sin haberlo consultado, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Eh, Dice el versículo 15, pero porque tal vez también por esta razón se apartó por un tiempo para que lo recibas para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como a mi propio hermano amado, especialmente para ti, tanto en la carne como en nuestro Señor. Por lo tanto, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te causó alguna pérdida, ponlo a mi cuenta. Mire. Y esa es la carta, o sea, Onésimo, un esclavo convertido al Señor. Y le escribe la carta a Filemón para que lo reciba ya no solamente como esclavo, sino también como un hermano amado. O sea, Pablo no está diciendo déjalo libertad o le recomendé a Filemón, perdón, a Onésimo que ya no sea esclavo, sino le está diciendo a Filemón, que era también cristiano, que Onésimo va a volver con él
como esclavo, pero más que esclavo, como hermano en Cristo. Entonces, eso parece que haber sido tal vez la condición de Rode. Claro, en este caso Rode ya tenía más tiempo y parece que gozaba de la confianza inclusive de los apóstoles y discípulos, porque ella reconoció la voz de Pedro y se llenó de gozo. O sea, era una cristiana cabal, ¿eh? Era una cristiana madura en la fe que se gozaba con los hermanos en el Señor. Sabía de las angustias, persecuciones y aflicciones que estaban pasando y a ella pues indudablemente le afectaba. Amaba la palabra de Dios, amaba al Señor, por eso cuando dice se llenó de gozo el escuchar a Pedro, no abrió la puerta, sino que se reglosó y les dijeron, miren, Pedro está a la puerta del patio. Entonces, claro, oiga, todos sabían que Pedro estaba en la cárcel. Ahora, viene el testimonio de Rode y los discípulos dicen, no, esta mujer está loca, como dice el versículo 15 en la Reina Valera, ¿no? Así dice, ¿no? En la Reina Valera y en la Biblia de las Américas. La versión de la Peshita dice 15, estás conmocionada, estás conmocionada, ¿no? Ahora, la palabra conmoción significa una persona que está alterada emocionalmente. Por eso que lo traducen que como que está loca, pero muchos ponen en duda de que si realmente dijeron que estaba loca, porque si lo dijeron en forma literal que estaba loca, entonces los discípulos tal vez fueron muy ásperos con ella. Pero se lo dijeron en el sentido de que, no, estás loco, o sea, una forma coloquial como se habla generalmente hoy en día, ¿no? Cuando dice, no, estás loco, pero no porque realmente uno cree que está loco, sino diciendo, pues lo que estás hablando no tiene sentido, me es difícil de creer, ¿no? La palabra en griego significa estás fuera de tu mente. O sea que sí dijeron que estaba loca, fuera de la mente significa alguien que no piensa bien. Pero claro, no es que ellos decían que estaba loca, sino dijeron, no, no, no te creemos, era incrédulo, porque sabemos que está en la cárcel. ¿Cómo se te ocurre que Pedro va a estar acá, está encarcelado? Hay soldados. No, o te confundiste o algo pasa contigo, muchacha. Así le dijeron, ¿no? O sea, la incredulidad fue grande en todos ellos, en todos ellos. Pero Simón dice, tocaba la puerta recio, o sea, seguía insistiendo Pedro, ¿no? O sea, estaba tocando fuerte, insistía, ya no solamente así, sino fuerte, fuerte, como desesperado. Y bueno, y ellos salieron, dijeron, bueno, vamos a ver, cuando escucharon, como que le dijeron, Pedro dijo, bueno, yo seguía tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta, hasta que por fin me abrieron, ¿no? Le dice a Lucas. Ahora, pero antes de eso, dice en el versículo 15, lo que estás mirando tal vez sea su ángel. Ahora, ¿por qué dice su ángel? Es muy interesante porque en ese entonces era la creencia, inclusive hasta ahora, de que si una persona está en peligro o murió, entonces su ángel se presentaba en el lugar donde vivía. De ahí viene la idea o la, digamos, folclore o superstición que cuando uno muere recoge sus pasos, como quien dice. O sea, el alma regresa al lugar donde estaba o donde vivía y comienza a hacer manifestaciones, aparece a los que están ahí, mueve cosas, ¿no? Yo he escuchado eso bastante, seguramente usted también, es folclore, ese se llama el folclore. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, aquí está, estamos leyéndolo en la Biblia. Cuando ellos dicen es su ángel, se está refiriendo que, bueno, de repente es su alma de él que se está presentando, porque esa era la creencia en ese entonces. Sí, los cristianos creían eso. Aquí está, ¿no? Creían de que si uno estaba en peligro, su alma va al lugar y a avisar. Si uno murió, viene el alma de la persona, se presenta ahí. Entonces, había esa creencia.
La creencia de qué es lo que pasa después que uno muere, a dónde está el alma. Muchos dicen que el alma no iba directo al Señor, sino que estaba deambulando en los lugares. Entonces, eso explica por qué le dijeron de repente su ángel. Y fíjese, lo dijeron no en tono de duda de que creo esto, no, sino la duda fue, si no es su cuerpo, entonces ¿quién es? Es su ángel. ¿Me entiende? Como quien sí, o su espíritu que está aquí. Pero lo decían con tanta naturalidad porque eso era lo que ellos creían en ese entonces. Eso nos da una idea, ¿no?, de la creencia de ellos después de la muerte. Pero el versículo 16 dice que cuando salieron, porque él insistía tocando la puerta, lo vieron, se asombraron, ¿no? Ellos se asombraron de una forma increíble. Está en el versículo 16. Se llenaron de asombro. La palabra asombro es exestasán, ¿no? Que se volvieron, inclusive esta palabra, cuando dice el 16, se asombraron, es como se llenaron de insanidad, o sea, también se volvieron locos. O sea, mientras le decían a Rhodes, o tú estás loca, cuando ellos vieron a Pedro, se asombraron tanto, pero la palabra en griego es, bueno, se asombraron al punto de caer en la loquera, en la insanidad. O sea que ya no fue solamente Rhodes la loca, sino también los discípulos se volvieron locos, porque no creyeron lo que estaban mirando. Ah, no nos dice ahí Lucas, pero seguramente le preguntaron, oye, pero ¿no estabas tú en la cárcel? Yo le apuesto que alguien más le preguntó, ¿eres tú Pedro? A ver, vente más, porque era oscuro. Y yo, sí, sí, es Pedro. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Estabas en la cárcel y qué pasó? Yo creo que hubo el diálogo. Recuerde, Lucas no menciona eso, pero hubo un diálogo. Entonces, en el versículo 17 dice, entonces él les hizo señal con la mano para que guarden silencio. O sea, eso lo cual implica de que estaban preguntándole. O sea, sí, se alzó un alboroto ahí. Y Pedro dice, shh, calmado, por favor, calmado. Y les dijo seguramente, vamos adentro, vamos adentro. Una vez entrados, entonces les narró todo como el Señor lo había sacado a la prisión. ¿Me entiende? Entonces ahí fue que le dijo lo mismo que le dijo a Lucas. Ahora, muchos dicen, de repente Lucas estaba ahí y escuchó. Es posible, pero no, porque eso sucedió antes que Lucas entre. Ahora, lo que pudo haber pasado es esto, que después de esto Lucas preguntó a los de la casa de María y dijo, Rode, por ejemplo, yo creo que fue la primera que Lucas fue y entrevistó. Le dijo, Rode, cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue ese momento que tocó la puerta y cuando viste que sabías que era Pedro? Cuéntame, Rhodes. Y yo le apuesto que le entrevistó a Rhodes. Sí, 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 le entrevistó a Rhodes. Para poner aquí. Entonces, el versículo 17 dice que Pedro, ya cuando estaban adentro, les dice cómo el Señor le sacó de la prisión. Y luego dice, cuenten a Jacobo y a los hermanos estas cosas. Entonces él salió y se marchó a otro lugar. Es lo que dice, ¿no? Se marchó a otro lugar. Versículo 17. Eh, ¿Por qué Pedro les dice que se calle? Recuerden, estaban en persecución. Pedro se escapó de la cárcel. Para el tiempo que llega a la casa de María, ya sabían y dijeron, vayan a buscarlo. Por eso que Pedro estaba totalmente desesperado. Dice, oiga, hable, ya no quiero que me metan a la cárcel porque no estoy seguro que si el ángel otra vez me va a salvar. Entonces Pedro quería, como humano, bueno, ya abran la puerta, abran la puerta, abran la puerta, abran. Seguramente llamaba por su nombre Rode, porque si la conocía a Rode, bueno, él también la conocía a Rode. Y, y bueno, por eso les dijo que guarden silencio. Eso es muy importante. Eh, Dice, entró y les narró cómo el Señor los había sacado de la prisión. Entonces lo que Pedro hace, una vez, les habla cómo fue toda la narrativa, hasta el punto donde está ahí, para que sepan qué es lo que pasó.
Luego, número 2, le cuentan a Jacobo, ¿no? Que vayan y cuenten a Jacobo. Jacobo fue el principal en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Es el hijo de Alfeo. Muchos piensan que fue el hermano de Jesús. Pero el punto está en que eh, Jacobo fue un líder en la iglesia en Jerusalén. Cuenten a Jacobo y a los hermanos, claro, a él y a los discípulos que estaban en Jerusalén, lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Muchos piensan de que había un problema entre ellos y los de Jerusalén porque él no fue a Jerusalén, pero no creo que fue eso. Yo más bien pienso de que él sabía que le estaban buscando y él que no quería exponerse en la calle a la vista de todos porque recuerde, ahí en Jerusalén todos se conocían. Inmediatamente le hubieran mirado a Pedro, no estaba en la cárcel, avisen a las autoridades, ¿sí? Hubieran hecho eso. O sea, el clima no era muy positivo para los cristianos. Entonces Pedro tenía que protegerse, protegerse. Entonces cuando dice vayan y cuenten a Jacobo, o sea, mandó, no es que estaban peleando, sino que él manda, así como mandaron una comitiva cuando Pedro estuvo en Jope, en Antioquía, en Chipre, ¿no? Entonces mandaron lo mismo a Jerusalén, a los discípulos. Jacobo era el pilar de la iglesia allí en Jerusalén. Y 17, cuenten estas cosas. O sea, Pedro cuenta a los de la casa de María. Una vez que ellos escuchan eso, Pedro entonces manda a algunos hermanos a Jerusalén para que cuenten lo mismo que Pedro contó, o sea, que les digan lo que pasó, porque ellos estaban haciendo oración por él. Entonces, vayan a Jerusalén y díganle lo que yo les dije. Entonces ellos van a Jerusalén y dicen lo mismo que Pedro dijo. Bueno, como fue en ese momento, tal vez, bueno, no es que tal vez, sino que estaba fresco en la cabeza lo que dijeron. No le dijeron, vayan en un mes uno se olvida. Y dice, entonces él salió y se marchó a otro lugar. Muchos dicen, ¿a qué lugar fue? ¿No? Entonces, en realidad no se sabe, porque Lucas no dice a dónde fue. Ya sea porque en realidad no supo, o en realidad supo, pero no quiso ponerlo. O Pedro le dijo, ¿sabes qué? Fui, pero no pongas nada. No quiero que lo escribas. Interesante, porque la pregunta es, ¿pero por qué no quería que se sepa a dónde se fue Lucas? Pedro. Lucas sabía, yo estoy seguro que Pedro le dijo. O Pedro le dijo que no diga, o Lucas simplemente dijo, se fue a otro lugar. Tal vez para él no es importante, no es relevante ese lugar, ¿para qué voy a poner? Y se marchó a otro lugar. Uh, Muchos dicen que se fue a Jerusalén, otros piensan que volvió a Antioquía o algunas ciudades como por ejemplo Lidia, Jopa, los lugares donde estuvo, o de repente a otro lugar donde él no estuvo. Pero la idea es que lo que dice Lucas, se fue a otro lugar, se fue a otro lugar. ¿Qué podemos nosotros entender de aquí, enseñanza para nosotros? Número uno, la perseverancia de Pedro. Pedro confió en el Señor, no se dejó vencer o desanimar por las circunstancias. Dios actúa en su vida y él va a la iglesia que está en la casa de María con los hermanos a dar gracias a Dios. Yo me imagino que aparte de compartir lo que pasó, él ya estaba dando gracias a Dios por todo lo que realmente había pasado, por liberarlo y por traerlos a los hermanos. Por eso dice, ahora vayan a Jerusalén, díganle al otro pilar de la iglesia en Jerusalén todo lo que yo les he dicho, como el Señor me ha liberado. Entonces, eso es muy importante, porque lo que viene después, ya terminando versículos de este capítulo, eh, tiene que ver con un aspecto político.
Puede que la política hizo que Pedro esté encarcelado por Herodes, un político corrupto. Odiaba el cristianismo, odiaba a los cristianos, a los que creían en Jesús. Y solamente para complacer a una turba también que aborrecían el cristianismo de judíos, hizo lo que hizo. Pero Dios es grande. ¿Qué nos enseña de Dios? Que Dios es un Dios poderoso, que Él no se limita a la circunstancia y que salvó a su pueblo de una manera increíble. De una manera increíble Él salva a su pueblo. En este caso, a Pedro, a su iglesia. El plan tenía que seguir. El plan tenía que seguir, no por las circunstancias que pasaron, se iba a truncar. Absolutamente no. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, que haya sido de mucha ayuda espiritual a nuestras vidas. Podamos aprender de la fe de Pedro, de su perseverancia. Tú eres un Dios que nos cuidas y nos proteges. Ahora, Señor, nos despedimos de esta reunión y que tu Espíritu Santo nos dé crecimiento en gracia y en poder en Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.